Remy, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, Claudia. Un saludo cordial. Igualmente y contenta de tener nuevamente un contacto. Aprovecho este contacto, Remy, para decirle que hace un tiempito que usted no escribe en La Razón. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha enojado con nosotros? Ya no recibimos sus textos. No he tenido tiempo, pero he hablado con Pablo. Pablo de esa Así es, me contactó. Voy a escribir en un suplemento que tienen los domingos, así es, Animal Político. Ahí así es. voy a enviar algunos artículos. Excelente. Y tenemos también una nueva sección para análisis muy coyunturales, muy de actualidad, que se llama Enfoque Breve, con expertos, con observadores de la realidad boliviana. Reimi, lo hemos convocado para hablar de, por supuesto, del caso Banco Fácil, de todo lo que había estado sucediendo hace tiempo ya, un manejo desordenado del dinero, una burla hacia las y los clientes del Banco Fácil, una serie de irregularidades en créditos, en sobreprecios, un chenco total, como decimos en La Paz, y detrás de esto está una cuestionada labor de la ASFI, si no cuestionada, por lo menos un poco floja en la presión que debió ejercer sobre el Banco Fácil, y con esta muerte misteriosa desde anoche, ya con elementos claros de que se trató de un suicidio. Todavía no cerramos el círculo, pero creo que los elementos están ahí. Tenemos algo por detrás, Reimi. Esto tiene que ver con el sistema financiero, tiene que ver con la política, tiene que ver con ciertos empresarios que han carnavaleado en medio de las finanzas bolivianas. ¿Qué es lo que está en juego, además del ámbito financiero, dentro de lo político? Hay oscuridad, Reimi. A mí me preocupa como periodista, como boliviana. ¿Cuál es la lectura suya? Bueno, yo creo que hay un modus operandi que ya tiene varias décadas. Yo creo que viene de los 90 del siglo pasado. Si usted ve el Banco Videsa, el Banco Sur, la Mutual Guapay, la cooperativa El Buen Samaritano, 9 cooperativas en realidad. Si usted ve Sergas, si usted ve Areosur, si usted ve Cota y si usted ve Fácil, va a ver que hay un modo operandi, hay una práctica, es un patrón que se repite. Y en un sector no se puede generalizar un error gravísimo, decir todo, ¿no? Un sector empresarial que inclusive ni siquiera es mayoritario, pero que es un sector que ha estado muy asociado a grupos corporativos, a grupos de clase media que tradicionalmente no han sido empresarios, pero que han aprovechado su paso en cooperativas, en afinidades con el gobierno o con los gobiernos en algún momento, para generar una serie de actividades en contra de las normas, en contra del Estado, en contra de los intereses comunes y en contra de la gente, ¿no? Como en el caso de los ahorristas de Fácil. Entonces, lo primero que hay que hacer no es estigmatizar, ¿no? No se puede decir, porque he escuchado algunos discursos, es el modelo cruceño. No es cierto. Primero que no hay modelo cruceño, es un modelo boliviano, ¿no? No hay modelo departamental. Pero segundo, no se puede meter al modelo o lo que ha ocurrido con este tipo de prácticas a todo el empresariado, o a gran parte, de un pequeño sector que sin embargo es recurrente en los años y que ha tenido mucha afinidad, especialmente con organizaciones políticas conservadoras. Eso es lo que hay, ¿no? Un empresario que quiere hacer dinero sencillo, violando las normas en contra del Estado y sin seguir las reglas que el buen empresariado ha hecho, trabajando duro, respetando la norma, cumpliendo las leyes, generando empleo, generando producción. Eso es lo que ha ocurrido. Lamentablemente, creo yo, estamos frente, algunos le llaman la estafa piramidal más grande de la historia del país. Y si usted compara con los otros bancos, Videsa, o los bancos quebrados antes que eran del Estado, el agrícola, el minero, cualquier otro, no hay punto de comparación. Estamos hablando de más de 4.000 millones de bolivianos. Es escandaloso, realmente, muy grande. Y le ha hecho un daño enorme al sistema financiero. A raíz de lo que ha ocurrido con Fácil, muchos ahorristas han sacado su dinero de otros bancos que no tienen problemas o no tienen ese tipo de prácticas, pero igual han sido afectados. Y eso ha afectado notoriamente, que incluso hay un informe de la cantidad de dinero que se han retirado del sistema financiero. Y eso evidentemente daña la economía. Se ha afectado a miles de ahorristas, se ha afectado la fe pública, a los trabajadores y finalmente el crédito, ¿no? De un empresariado que trabaja limpio, duro y se ve afectado por este tipo
este tipo de prácticas. Ahora, así como no es bueno estigmatizar en un sentido, tampoco es bueno decir que esta investigación ataque a Santa Cruz. Eso ya es usar políticamente una investigación que tiene que llegar hasta donde tiene que llegar. Pero de ahí decir que esta investigación y llegar hasta a lo último que haya que investigar no quiere decir que es un ataque contra nadie, ¿no? Porque no creo que Santa Cruz esté representado por esos 40, 50 o lo que sean finalmente que estén envueltos o beneficiados con este tipo de acciones. Sin embargo, entre esos 50 empresarios cruceños hay nombres que no son absolutamente conocidos, ¿no? Desde el ex ministro Marinkovic, pasando por representantes de la propia empresa privada boliviana y no solo cruceña. Estamos de acuerdo, Raimi, no podemos generalizar, estigmatizar, encasillar a Santa Cruz, sin duda, pero también tenemos que tener en cuenta que son nombres que van circulando de lo económico a lo financiero, la empresa, autoridades, en fin, creo que hay que encontrar también esto porque a raíz de este mapa vamos a poder ver ese otro mapa político. A mí me ha llamado la atención que el actual abogado del señor Colodro, de la familia, en verdad, haya desplegado una serie de relatos sobre torturas, llevando agua, por supuesto, hacia una autoría en el propio oficialismo. Yo reitero, el círculo todavía no está cerrado, pero me parece que hubo harta politización dentro de todo esto, en Santa Cruz y fuera de Santa Cruz, Raimi. Sin duda que está politizado. Le voy a dar un ejemplo. El año 2019 el gobierno se opuso, el gobierno todavía del expresidente Evo Morales se opuso a la capitalización y a la ampliación de capitales de este banco, se opuso. Cuando llega al gobierno Yanine Áñez, esa ampliación se autoriza. Y se autoriza casualmente con dos ministros que fueron de Santa Cruz, ¿no? No sé si será casualidad o será el régimen, no creo que sea un tema regional, un tema Así político. es. Que no son regional, los ministros político, Marinkovic, ¿no? Y Ortiz, ¿no? Tienen nombre Así y es, apellido. ahí se autoriza. El nuevo gobierno quiere revertir eso y es más, la ASFI dispone la reducción y la anulación de anula esa ampliación, esa autorización que habían dado en el gobierno de Yanine Áñez. Y con recursos judiciales, sabemos cómo es lamentablemente el Poder Judicial, ¿no? Es terrible, es una de las cosas que usted hablaba hace un rato de la policía, y yo también digo, aparte de la policía, el órgano judicial es terrible, lo que uno ve ahí, sentencias contra el Estado, ya es para hablarlo en otro tema, pero es con decisiones judiciales, con chicanería, que evitan eso. Entonces, evidentemente hay un favorecimiento político, ¿no? Con cualquier banco ha funcionado seguramente cuando se convierte de un ente privado a un ente de ahorro privado. En 2014 a banco seguramente cumplió las leyes. Pero con la observación que se hizo cuando piden la autorización de ampliar el capital, se la niega. Porque hay observaciones. Y claro, con el favor político, el gobierno transitorio de Yanine Áñez logran lo que querían. Y luego se lo quiere revertir, pero no se puede, ¿no? Porque con recursos judiciales, primera vez que se hace, nunca se había hecho. Nunca se había resistido la decisión de la ASFI y este medio lo resiste con una acción judicial. Y hablando de política, parte del directorio de ASFI ha sido también José Luis Camacho, ¿no? Padre del gobernador cruceño. Habrá que ver quiénes están además en Santa Cruz Financial Group y la otra organización asociada, ¿no? Es algo que habrá que investigar. No tenemos que prejuzgar, ¿no? Pero de que tiene que ver, de que parte de un patrón común con negociados parecidos del pasado, es así. Pero es un sector, no podemos generalizar a todo el empresariado. Uh-huh. Hablando de política, quisiera hacerle una última consulta, Raimi, sobre la política, porque detrás de Fácil hay insumos, detrás, delante, a un lado y al otro, hay insumos políticos, y llama la atención también esta crisis, este cielo nublado político, porque tenemos un movimiento al socialismo desarticulándose, hay quienes hablan de una crisis pasajera, de debates internos, pero hay otras voces masistas también que dicen que ya no hay vuelta atrás y que el MAS ha recibido el verdadero golpe de la crisis 19-20 y que es muy difícil reconstituir el movimiento al socialismo. Una lectura
que tiene verosimilitud si miramos de cerca los discursos de Evo Morales, de Luis Arce, del propio David Choquehuanca y de los discursos de otras esferas más legislativas, de dirigentes. Está muy complicado el panorama dentro del movimiento al socialismo, que se supone es la estructura todavía más grande del país. Y cuando miramos del otro lado de la calle política, estamos frente a Creemos, que también está viviendo su propia crisis, con el líder y gobernador de Santa Cruz preso, Luis Fernando Camacho, con muchas tensiones dentro del comité cívico en Santa Cruz, con desórdenes y discursos contradictorios en el mismo Creemos, en las secciones o en los ámbitos legislativos, en sus secciones propiamente partidarias o de agrupación. Si miramos del otro lado, tenemos Comunidad Ciudadana, que tampoco tiene un dulce de leche en su interior, ¿no? Hay fuentes que hablan de varias ramas que están disputando poder también dentro de Comunidad Ciudadana. El panorama político es muy complejo y cada vez el reloj electoral, que importa tanto para los bolivianos, se va acercando. Creo que es un panorama oscuro, ¿o yo amanecí pesimista, Raimi? No, yo creo que nadie podría haber hecho una descripción mejor que la que ha hecho usted, ¿no? Yo no es por salamerear, pero es verdad, es una Gracias, descripción muy Raimi. precisa, ¿no? Muy real. Eso es lo que usted ha dicho, eso es. Eso es lo que ocurre. Ahora, en lo que sí tengo yo una perspectiva, no sé si diferente, porque no, usted no ha hablado de la interpretación de eso. Yo creo, sin embargo, no soy tan pesimista en el caso del MAS. Lo he visto en el tema de la ley del oro. Pese a las diferencias y a veces discursos a nivel de legislativo de líderes de afuera, al final hubo una mayoría que aprobó una ley que era necesaria. En el tema de la censura, al final, pese a que hay algunos de los ministros que son muy cuestionados por un sector del MAS, y gente del MAS los ha avalado con su voto. Entonces yo creo que en esos momentos se nota, y eso es algo que pasa, yo creo que en el MAS hay algo interesante. Se habla mucho del MAS, pero no se habla del Pacto de Unidad. El Pacto de Unidad, que se crea el año 2004, es un pacto donde está la Federación Única de Campesinos, Bartolina Sisa, los interculturales, está la CIDOP, están movimientos de Ayllos y Marcas, en fin, son 5 grandes organizaciones que son la base, ¿no? Y esa base, en gran medida, cuando ha habido deserciones, desviaciones, se ha mantenido unida y han quedado solos. Los demás la base se ha quedado ahí. Y esa base, creo, es la que al final va a garantizar qué es lo que va a pasar con el movimiento popular, ¿no? Me parece que hay esperanza. Yo creo que se va a hacer una evaluación cuando llegue el momento de cuál es la mejor alternativa, porque yo creo que la base lo tiene bien claro y creo que el pueblo boliviano lo tiene bien claro. Hemos tenido un año, suficiente un año, para verlos actuar, a los Marinkovic, a los a los Murillo, ¿no? A todos esos que a nombre de la democracia y del supuesto fraude destruyeron este país. Aquellos que no respetaron ni siquiera el dinero para los respiradores para hacer negocio. Aquellos que mataron con armas de guerra a 38 bolivianos. La gente lo tiene muy claro. Gente que en lugar de hacer un gobierno de transición vino a vengarse, ¿no? A sembrar discursos de odio. La gente que destruyó la democracia, sacaron gobernadores, alcaldes de sus casas, ¿no? Con amenazas de quemarlo. La gente lo tiene muy claro. Y el pueblo también, pero principalmente el movimiento popular que ha sufrido eso, tiene muy claro y sabe que es una visión muy peligrosa. Y estamos expuestos a que gente como Camacho, como Yanine Áñez o como Murillo, o como algunos de sus nuevos voceros vuelvan. Yo creo que eso va a hacer reflexionar mucho. Y tengo esperanza por lo que pasa en la censura, que ninguno de los ministros, por más cuestionado que sea por un ala del MAS, ha sido finalmente cuestionado o interpelado exitosamente por la oposición. O cuando hay leyes necesarias, finalmente pacta. Yo creo que a nivel incluso de los voceros, de los dirigentes importantes, puede llegar a una especie de acercamiento. Eso es lo que yo creo. Yo soy un poquito más optimista. Perfecto, un placer haber dialogado con usted, Raimi Ferreira, ex autoridad, ex ministro y sobre todo un intelectual cruceño